Hey chicos, ¿cómo están? Yo soy Vale y les doy la bienvenida una vez más a mi canal Val Kitty's World. Como ya vieron en el título del video, en esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie de lolitas de las estaciones. Hasta este momento hemos hecho invierno y primavera, así que ahora continuamos con verano. Todos los excelentes artistas que participaron en esta ocasión hicieron un trabajo maravilloso, así que no se olviden de pasarse por sus canales después de ver este video. Como ya había comentado en el video anterior, desde que hice a invierno decidí hacer los bocetos para las otras 3 estaciones del año, así que aquí les muestro mi boceto para verano. Como base decidí utilizar esta cabeza de Honey Swamp junto con este cuerpo de Gingerbread House. Siempre he pensado que Honey tiene uno de los moldes de cara más bonitos de toda la línea de Monster High, y creo que este es el momento perfecto para utilizarla. Y como yo busco que todas mis lolitas tengan tono de piel natural, la mejor opción obviamente era Ginger. Y bien, ahora que ya he seleccionado a mi víctima, ¿qué les parece si comenzamos? De entrada, Honey ya tiene un cabello espectacular. Desafortunadamente no va con lo que tengo en mente, así que tendré que cortarlo, pero lo guardaré para un futuro proyecto. Igual que siempre, removí los restos de cabello de dentro de la cabeza y despinté la cara con acetona. ¡Hermoso! Para su cabello decidí utilizar este estambre delgado al que mi abuelita llama cristal, y que yo considero es perfecto para hacer una textura de trenzas. Tomé una caja de plástico y enrollé el estambre repetidas veces para obtener tiras de la misma longitud. Esta vez tomé una caja un poco más grande para que el cabello fuera más largo. Antes de colocar el cabello pinté todo el cuero cabelludo con pintura acrílica negra. Para el reroot tomé una tira de estambre, sujeté uno de los extremos con la aguja cortada en ángulo y lo inserté en uno de los agujeros de la cabeza. Y repetí este mismo paso otro millón de veces más. 3 días después. Una vez terminado, este es el resultado. Esta es la segunda vez que utilizo este estambre para hacer cabello y siempre quedo fascinada con la textura. Para hacerlo permanente coloqué una cantidad generosa de pegamento universal por dentro de la cabeza y lo dejé secar completamente. Posteriormente pasé a preparar el cuerpo. Con ayuda de mi taladro y de diferentes lijas y limas para uñas removí todas las imperfecciones del plástico. Una vez que terminé procedí a lavar el cuerpo con agua y jabón. Ya que ambas piezas están listas, ahora sí puedo proceder a colocar la cabeza en su nuevo cuerpo. Protegí su cabello con un trozo de tela y alfileres, mezclé pintura del mismo color del cuerpo con mucha agua y procedí a aplicar alrededor de 8 capas delgadas sobre su cara. Al final quedó un poquito amarilla, pero decidí corregir el color con gises pastel. Después lijé un poquito para suavizar la textura. Y para comenzar el repaint rocié una capa de Mr. Super Clear y la dejé secar por 30 minutos. En el video de primavera hablamos sobre el origen de la moda Lolita, así que en esta ocasión decidí hablar sobre algunos de los estilos de Lolita. El casual Lolita es mucho más práctico y llevable, la utilización del Lolita como un guiño en la moda actual. Se utilizan faldas sin mucho vuelo, sin estampados, colores oscuros, blusas, remeras o camisas comunes, con zapatos o botas que pueden no ser Lolita. El Classic Lolita es uno de los subestilos más refinados y el más maduro de Lolita. Es menos recargado que otros, en el que se usan colores más tenues y sobrios como los rosados, antique white, negro, tonos marrones y los estampados más comunes suelen ser los florales. Hay menos blondas y cintas y los vestidos no son tan pomposos. El Sweet Lolita o Amarori en japonés es uno de los estilos Lolita más comunes.
Tiene todos los elementos de Lolita pero en colores más claros y es donde los vestidos pueden llegar a ser más pomposos. Suelen usar rosa o celeste comúnmente. Se pueden poner pelucas de colores a juego con el vestido que normalmente tiene adornos de pasteles o de cosas muy azucaradas, como peluches, juguetes o temas de cuentos. Son los que más usan los lazos, los encajes y juegan con los colores. El Country Lolita, similar al Sweet Lolita, con pequeños sombreros de paja y patrones de zarzas, flores o frutas en los vestidos. Básicamente es como una Sweet Lolita que va a un picnic, así que no es raro verlas con sombrillas o pequeños canastitos. Los sombreritos y los patrones impresos en los vestidos son generalmente lo único que los distingue de los Amaroris. El estilo Gothic Lolita o Ghost Rori en japonés es con frecuencia una combinación de negro y blanco, a menudo negro con encajes blancos y normalmente decorado con lazos y encajes ajustados. Las faldas se suelen llevar a la altura de la rodilla y los calcetines sobre la rodilla. Para completar el estilo se suele llevar zapatos como los Mary Jane o aquellos de plataforma. Es común también encontrar en el Gothic Lolita blusas ajustadas de estilo victoriano y los diseños suelen ser modestos. La combinación de blanco con negro es bastante reconocible, pero no todo el Gothic Lolita se compone únicamente de estos colores. Este subestilo incorpora temas y colores más oscuros, como cruces y candelabros, del gótico occidental dentro del Lolita. El Sailor Lolita prácticamente se explica por sí mismo. Es una versión más Lolita de los antiguos uniformes marinos. Las faldas tienen líneas navales en las orillas y las blusas tienen un pequeño cuello de marinero. Se usa también un pequeño gorro. Y como vieron en mi concepto, este es el estilo Lolita que decidí utilizar para verano. Una vez terminado el repaint, lo sellé con 3 capas de Mr. Super Clear. Ya seco el sellador, pude retirar la tela protectora del cabello. Nunca voy a cansarme de esa sensación bonita al ver el repaint y el cabello juntos por primera vez. Ahora comenzamos el vestido haciendo la blusa. Por el estilo del vestido decidí utilizar popelina en color azul marino y blanco. Corté mis patrones en los colores correspondientes y comencé a coser. Primero uní los hombros y coloqué un poco de pegamento para aplanar esas zonas. Decidí hacer las mangas abombadas, así que antes de unirlas hice un pequeño pellizco en la parte superior y cosí las mangas a la blusa. Ahora, para la parte inferior de las mangas tomé un trozo de popelina que planché por la mitad y listón blanco de 2 milímetros. Corté la cantidad de tela necesaria para cada manga y cosí el listón encima para decorar. Después plisé la parte superior para que coincidiera al tamaño de la parte inferior y cosí ambas piezas juntas. Una vez hecho, uní los laterales de la blusa y finalmente le di la vuelta. Con la blusa lista es momento de hacer el cuello. Tracé el patrón en reflejo por la parte de atrás para doblarlo por la mitad. Pero antes de coserlo añadí el listón decorativo. Una vez hecho, cosí los laterales del cuello, corté el exceso de tela y le di la vuelta. Y después de plancharlo para que quedara la forma correcta, lo cosí a la blusa. De igual manera coloqué un poquito de pegamento debajo para que quedara en su lugar. Y con esto la blusa queda lista. Ahora prosigamos con las faldas. Para ambas faldas hice este patrón de un cuarto de círculo. Y comenzando con la falda interior, tracé el patrón en popelina blanca. Una vez trazado, lo sujeté con alfileres a otro trozo de tela para que quedara doble y cosí la parte inferior. Ya cosido, corté el exceso de tela e hice unos pequeños cortes para poder facilitar la vuelta. Posteriormente, uní los finales de la costura y cosí esa parte. Y ahora sí procedí a darle forma de cono a la falda. Y por supuesto la planché para que quedara mejor. Por la parte de atrás dejé un espacio sin costura para que sea la abertura de la falda. Y ahora sí procedí a decorar toda la falda con este listón de organza. Cosí el listón en forma de tablones y en capas hasta cubrir la falda entera.
2000 años más tarde. Ya hechos todos los tablones y todas las capas de listón, procedí a hacer un bies para agregarlo como pretina. Y por último coloqué un broche de presión en la parte de atrás. Para la segunda falda que va pegada a la blusa, utilicé nuevamente popelina azul marino. Esta vez tracé medio círculo y doblé la tela a la mitad para hacerlo doble igual que anteriormente. Cosí toda la orilla del círculo, corté el exceso de tela e hice los pequeños cortes. Después abrí la cintura y le di la vuelta a la falda. Y hecho esto, la planché para que quedara plana. Y antes de pegarla a la blusa, decoré toda la orilla con el mismo listón blanco. Y finalmente uní la falda a la blusa. Para el frente me aseguré de mantener el margen de costura hacia arriba y pegué el sobrante de tela hacia adentro. Ya hecho, cerré el vestido directamente en la muñeca y agregué una cintura de elástico. Esto con la intención de ajustar el vestido a su cuerpo. En la parte de enfrente coloqué un trozo de vinipiel junto con unas perlas que pinté de plateado para decorar. Y para el corbatín utilicé un listón que tiene la orilla decorada con hilo plateado. Y con esto finalmente el vestido queda listo. Y ahora los accesorios. Para sus zapatos escogí este par que originalmente pertenece a Operetta. Los pinté completos con 2 capas de pintura acrílica negra y protegí la pintura con barniz brillante. Pero ya puestos en la muñeca no me terminaban de gustar, así que volví a pintarlos y agregué unos moños al frente. En mi stock también encontré esta pulsera que me parece perfecta porque tiene 2 anclas. Simplemente pinté el cordón de rojo y las anclas de plateado. Y de nuevo protegí la pintura con barniz brillante. Y también encontré esta boina que originalmente pertenece a uno de mis muñecos de Creatable World. No es tal cual una boina de marinero, pero en mi opinión combina muy bien con el resto del outfit. Así que decidí agregarla sujetándola con un alfiler en su cabeza. Además, con el mismo listón del corbatín le hice un moño para su peinado y como último toque le agregué un par de arracadas plateadas. Y con esto finalmente podemos decir que nuestra Lolita está terminada. Decidí llamarla Alika, que es un nombre de origen nigeriano que significa la más hermosa. Al igual que mis otras 2 Lolitas, tengo que decir que Alika se suma inmediatamente a mi lista de muñecas favoritas hasta ahora. No puedo decir cuál fue mi parte favorita de ella porque todo me gusta. Tal vez podría decir que me hubiera gustado hacer yo misma la boina, pero el tiempo ya me estaba comiendo, así que ni hablar. Pero bueno, en pocas palabras, estoy encantada con ella. ¿Y ustedes qué piensan? No duden en dejarme sus comentarios.
Y recuerden que esta es una colaboración, así que sí o sí tienen que pasarse por los canales de mis colaboradores, Rock Puppets Witchy Pink, Insanely Creating, Jackie O, Dark Crafting y Electric Bunny. A todas estas personas bonitas quiero darles las gracias por haber colaborado conmigo. Como pueden ver, todas sus muñecas están encantadoras, así que no se las pueden perder. Y por supuesto, no se olviden de dar like y de suscribirse si desean ver más de nuestros trabajos. Y bien, eso sería todo por hoy, chicos. Espero estén pasando un caluroso y bello verano y nos vemos en el próximo video. Bye bye.